Se creen más santos que los demás, parte 2. Bendiciones, mis amados. Vamos con la parte 2 de la enseñanza que di sobre que hay personas que dicen que nosotros nos creemos más santos que los demás y que somos los únicos que nos vamos a salvar. Ahora, en esa parte les dije que tenías que nacer de nuevo. El que no naciera de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Compartí una serie de palabras que se tradujeron como santidad, pero que tienen una clasificación. Algunos son verbos, otros son adverbios, en fin, otros tienen su clasificación, ¿verdad? Ahora, mire lo que nos dice Hebreos 12:14. Dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Tenéis que estar en santidad, pero no esa santidad mitológica que le colocan las personas a alguna gente, que no. Es una pureza que emana de Dios. Esta palabra es una de las que compartí ayer, del griego agiasmos, propiamente purificación, es decir, es un estado de pureza de la persona, pero no por sus obras, no por sus acciones. Mis acciones no purifican mi espíritu. El actuar correctamente no purifica mi espíritu, mi alma no la purifica, no me limpia de pecado. El que me limpia de pecado es el Señor Jesucristo. El que limpia de pecado a la persona es donde fue colocado, y lo que fue colocado en él es lo que limpia al ser humano de pecado. Mis buenas acciones se hacen en amor. Yo tengo que actuar correctamente porque amo a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Si yo amo a Dios, que es un ser único, no hay comparación, yo no quiero hacer lo que a Él no le agrada. Si yo amo al prójimo, yo no quiero hacer lo que a ellos no le agrada. Eso es sencillo. Esa es la ley del Espíritu que ha sido derramada en el corazón del creyente. Como le dije, esta palabra santidad viene del griego, se tradujo del griego agiasmos, que significa propiamente purificación, un estado de pureza de la persona, pero es por lo que emana de ella, que ya se lo vamos a explicar. El ser humano sin Cristo está en un estado de pecado, hay pecado en él, está en una condición de pecado, y así el Espíritu Santo no puede ser derramado en él. Tiene que venir el Espíritu de Dios, limpiar primero para después poder habitar en ti. Miren, como le dije, la santidad no emana de nosotros. Miren lo que dice 1 Corintios 12:13, dice: porque por un solo espíritu, por el Espíritu de Dios, fuimos todos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que emana del cuerpo de Cristo? Santidad. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, del agua de vida, del agua de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Y qué hace cuando nosotros tomamos esa agua? Nos purificó, nos santificó, nos lavó, como le dije ayer en 1 Corintios 6. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a la samaritana? Vamos a leerlo, Juan 4 dice: vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: dame beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús, le dijo: si conocieres el don de Dios, y quien te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes dónde sacarla, y el pozo es donde. ¿Dónde pues tienes tu agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, de los que nos dio de este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El que nacido del agua no necesita de un agua espiritual, sino que es el agua que yo le daré, será una fuente de agua que salte para vida eterna. Es su Espíritu de Dios. Está hablando del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios es derramado en el corazón,
soy lavado, soy santificado, soy purificado, soy una nueva creación ahora en Cristo Jesús. ¿A quién le da Dios de su Espíritu? Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de esta cosa. Y también el Espíritu Santo, el cual, el Espíritu Santo, ha dado Dios a los que le obedecen. Si no obedecéis a los que Dios demanda, no podéis recibir el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa con los que no tienen el Espíritu de Dios? Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, no vivís según la carne, sino vivís según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si vos no tenéis el Espíritu de Dios, no soy de Dios. Pudiera decir algo, bueno, yo lo tengo porque, bueno, te podéis analizar a vos mismo si tenéis el Espíritu de Dios o no. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué estáis produciendo? ¿Qué está produciendo tu ser, tu carne, tu alma, tu espíritu? ¿Qué está produciendo? ¿Cómo podéis saber que lo tenéis? ¿Qué frutos estáis produciendo? El que tiene frutos del Espíritu, el que tiene a Dios en su vida, en su corazón, debe producir frutos de Dios. Ahora yo te voy a leer cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Y vos mismo vas a analizar si los estáis produciendo o no. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, pecados sexuales, está hablando aquí. Y entre los pecados sexuales está la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, la pornografía, ahí entra todo. Ahí entran todos los pecados sexuales. Y también entra la idolatría, la hechicería, enemistades, personas que no te tratan y vos nunca la habéis tratado. Personas que no te pueden ni ver, incluso en las iglesias. Hay personas que, no puedo ver a aquel, pero ¿qué te hizo? No lo trato, pero no puedo ver. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican estas cosas que yo te acabo de hablar y cosas semejantes, no heredarán el reino de Dios. Lo que leímos 1 Corintios 6, que los fornicarios, los adultos, los afeminados, los que se echan con varón, los maldicientes, los borrachos, los homicidas, en fin, y una lista grande. Y quizás no soy un homicida, no soy un borracho, no soy un maldito, pero quizás tenéis odio, lo que te dijo aquí, celos, iras, contienda. Todo eso puede estar en ti, porque es lo que produce la carne de forma natural. Y Dios quiere limpiarte de eso. Debe de limpiarte para que podáis recibir salvación y vida eterna. Ahora, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio para poder combatir los deseos de la carne. Contra tales cosas no hay ley, porque hay una ley en el ser humano sin Cristo que se llama la ley del pecado, la ley de la carne. Ahora tenemos la ley del Espíritu y dice, contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, la crucificaron en el sacrificio de Cristo. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La santidad no emana de nadie, del ser humano. La santidad emana del santo, y esa santidad arropa a sus hijos. Analizate a ver qué frutos estáis produciendo en tu vida. Tan sencillo como eso. No nos creemos más santos, ni somos más santos que nadie. El único santo se llama Jesucristo. Y Él quiere compartir de su santidad, no solo conmigo, con todo aquel que cree, con todo aquel que le obedezca, va a compartir de su santidad. Y no solo de su santidad, sino de su herencia que es un futuro espiritual. Bendiciones.